¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Camacho Guzmán y soy profesor del área de español en la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. El título de mi tesis es El crimen de Alberto Lobo, historia, conjetura y ficción literaria. Entonces, teníamos varios puntos por tratar ahí. Primero, el carácter discursivo de la historia. Segundo, la conjetura, porque estábamos tratando con una novela que conjeturaba sobre un hecho realmente acontecido, que era el asesinato de Joaquín Tinoco en una esquina de San José, por causas hasta el momento desconocidas. Ese es uno de los enigmas que todavía tiene la historia nacional. Y el último punto era la ficción literaria, es decir, cuál era un poco la situación era determinar cuál era la relación que existía entre el discurso histórico y el discurso literario, porque ambos tienen más similitudes que diferencias. Sobre mi primera tesis, bueno, el tema apareció a partir de una curiosidad en una clase de literatura hispanoamericana. El profesor en ese momento estaba planteando una relación, ¿no?, entre un escritor peruano, Ricardo Palma, y uno costarricense que no conocíamos ninguno en el grupo, que era Gonzalo Chacón Trejos. Yo empecé entonces a buscar el autor un poco y me encontré cosas maravillosas, ¿verdad? Por ejemplo, una novela que no se había estudiado. A partir de ahí surgió el tema, porque me dio en primer lugar la curiosidad, ¿verdad?, de decir, bueno, pero de Gonzalo Chacón Trejos, tiene una novela que se llama El crimen de Alberto Lobo, no se ha escrito nada sobre ella, ¿por qué razón?, ¿verdad? Luego me lo expliqué posteriormente, de por qué no se había estudiado tanto, y a partir de ahí surgió el tema, a partir de una curiosidad bibliográfica, a partir de una curiosidad de lectura, que me llevó a conocer un autor que no leíamos en ese momento en los cursos. El apoyo teórico fue bastante ecléctico. Empecemos diciendo que yo no sabía con exactitud por dónde empezar, porque era la primera ocasión en la cual hacía yo un trabajo de ese tipo. Entonces me acerqué a uno de los profesores de la carrera, le pregunté sobre cómo se empezaba, cómo se hacía, etc. Posteriormente él fue mi tutor de tesis y con el apoyo de él empezamos a buscar diferentes autores. Por ejemplo, el apoyo teórico fue principalmente un autor que se llama Javier del Prado, que fue muy útil para determinar la estructura textual, para estudiar incluso a los mismos personajes, porque hay una cosa que no te he contado, y es que El crimen de Alberto Lobo es una novela costarricense que tiene un carácter muy político y trata sobre el asesinato de uno de los políticos más importantes de 1919. Entonces, claro, había un par de asuntos que tratar, ¿no? El primero de ellos era cómo abordar el texto. Javier del Prado. Además de Javier del Prado, habíamos recurrido a los fundamentos de la novela histórica. Entonces, fue fundamental leer a Fernando Aínsa. En cuanto a otras teorías, utilizamos la teoría de los mundos posibles, Lubomir Dolezal, diferentes autores que explicaban cómo es el carácter, cómo se puede tratar el carácter ficcional de los textos. Ahora, no solo de los textos literarios, sino también cuánto de ficcionalidad puede haber en un texto histórico. Ese es un detalle interesantísimo.
Esos fueron principalmente digamos, los apoyos teóricos. La otra parte estaba en el aspecto historiográfico. Al ser una novela histórica, tuvimos que recurrir al desarrollo que la historiografía nacional hace sobre el periodo liberal, ¿verdad? La novela trata un poco los acontecimientos de 1917-19. Entonces, había que tratar la crisis del Estado liberal en vista de que estábamos en las últimas, esa era la coyuntura en la que estaba el Estado liberal en sus últimas etapas. Entonces, claro, una etapa de crisis, ¿verdad? Fernando Aínsa fue de mucha utilidad porque él planteaba que la novela histórica surge en los momentos de crisis, por ejemplo, en los momentos de crisis colectiva. Te pongo un caso. A finales del 19, ¿verdad? La novela histórica tiene un gran auge en toda Hispanoamérica por la conformación de los diferentes estados nacionales. ¿Qué somos frente al qué cosa es Europa para nosotros? ¿Ves? Lo mismo sucede en otras circunstancias, por ejemplo, en las crisis del siglo XX, de la primera parte. Y este tipo de novela, la novela histórica, tiene un auge hacia el final del siglo XX. Cosa interesantísima de estudiar, ¿no? Que es cuando empieza el proceso de globalización a problematizar las diferentes construcciones de la identidad nacional. ¿Cómo procedió con el análisis? Con el análisis, bueno, por una circunstancia muy de este profesor, en ese momento, lo que hicimos fue compartimentalizar un poco el análisis, ¿verdad? Entonces, lo primero fue establecer la estructura textual. La segmentación textual le llama Javier del Prado. Y entonces empecé a leer el texto, como quien dice, haciendo como cajitas, ¿verdad? ¿Cuáles eran las diferentes secuencias que que se pueden detectar en la novela? Luego analizamos los personajes, que para mí eran fundamentales porque la novela siempre se había leído en las pocas publicaciones que encontramos como una novela en clave. Entonces, claro, lo que se hacía en esos análisis era como un cotejo. Y decían, bueno, el personaje tal corresponde a el político tal, a Federico Tinoco, por decirte. El personaje 2 corresponde al otro, el personaje 3 al tal. Claro, ese cotejo es una parte del análisis, sin embargo, habían otros aspectos que se quedaban por fuera cuando solamente nos quedábamos en el cotejo. ¿Ves? Entonces, mi propuesta era que no se trataba de una novela escrita en clave, no solamente escrita en clave, sino que también se trataba de una novela de carácter histórico, una novela histórica. Bueno, para seguir con el análisis, ¿qué más te puedo contar? Se recurrió también a la relación entre texto y contexto. 2 capítulos se encargan de ello. Uno que a mí me gustó particularmente redactar y es sobre la crisis del Estado liberal. El otro capítulo trataba sobre los referentes textuales, que es en el cual se hacía un poco ese cotejo, que era necesario, pero no era el único por hacer. Y por último, se analizó, por sugerencia de mi profesor tutor, el carácter de la ironía y el humor. Al momento en el que leíamos la novela, detectábamos que había un humor muy sutil, un humor un poco velado sobre la opinión política, sobre qué cosa era la política de Costa Rica en ese momento. Entonces, para el análisis, lo que se conformaron fueron 5 capítulos, ¿verdad? Uno sobre la estructura,
otro sobre los personajes, un tercero sobre los referentes textuales, porque incluso no solo en los personajes, esa es una virtud que tiene El crimen de Alberto Lobo, que tiene la novela. Eh, existen situaciones, instituciones que pueden ser cotejables con las instituciones de aquel momento, ¿verdad? Y luego los dos últimos, que eran la crisis del Estado liberal, cuál es el contexto en el cual tiene lugar la publicación de la novela, y el contexto en el que tienen lugar los acontecimientos narrados, y por último, el aspecto humorístico, ¿ves? El aspecto más discursivo de la novela. Posteriormente vendrían las conclusiones. Los resultados más relevantes, bueno, en primer lugar que estábamos ante una novela que se había querido de alguna manera ocultar, de alguna manera silenciar, por el carácter un tanto político del planteamiento de la novela. En segundo lugar, estábamos encontrando un ejemplo de una novela histórica escrita y publicada en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX, con características muy similares a las que se encuentran, a las que Fernando Aínsa apunta que se encuentran en la novela histórica hispanoamericana de finales del XX. Entonces, claro, le estábamos encontrando un contraejemplo a Fernando Aínsa, porque antes de la novela, digamos, la nueva novela histórica, que es un poco más humorística, un poco más literaria en cuanto a su organización, y quiero decir literaria en el sentido de un poco más desapegada de la historiografía, ¿verdad? Un poco más libre en cuanto a lo que quiere plantear. Y estábamos encontrando un ejemplo de ese tipo antes de lo que sucedía en el resto de Hispanoamérica. Entonces, claro, la propuesta que terminé planteando era que la novela histórica había que entenderla no como dos momentos separados, sino como un continuo discursivo, en la cual una novela, no importa el momento en el cual se haya publicado, puede estar adscribiéndose a una corriente un poco más tradicional, más histórica, de hablar de los grandes hombres del pasado, y entonces te encontrás novelas sobre el gran hombre Simón Bolívar, ¿verdad? Y la segunda vertiente, la novela histórica que ironiza, que desarrolla un poco el planteamiento del texto a partir de la crítica del pasado. Por ejemplo, cuando se humaniza a los grandes hombres de la historia. Te pongo un ejemplo de la literatura hispanoamericana, El general en su laberinto de García Márquez, que es una novela que plantea a Simón Bolívar en sus últimos años de vida. Y no te plantea al gran hombre subido en pedestal, el gran libertador, sino al ser humano que había detrás de esa figura construida por un grupo. El trabajo con el tutor fue organizado a partir de múltiples, fue organizado a partir de tareas. Es decir, yo me había acercado a él en primer lugar para preguntarle sobre la licenciatura. Eso fue al final del bachillerato. Yo tenía un poco de curiosidad de preguntarle, bueno, profesor, pues explíqueme usted cómo es un poco la licenciatura, qué es lo que se hace, cómo se hace, en fin. Luego él aceptó ser mi tutor de tesis y el trabajo fue a partir de tareas, ¿verdad? Nos reuníamos, lo decidíamos cada 15, cada 22 días, incluso una vez al mes, ¿verdad? Dependiendo de la tarea que me pusiera, y yo le iba entregando los avances. Entonces, por ejemplo, nos sentábamos una tarde, yo le comentaba cuáles eran mis avances, incluso le llevaba los borradores de capítulos para revisarlos en esa reunión,
Y a partir de ahí veíamos correcciones, veíamos los puntos que había que seguir trabajando y también cuál era el trabajo posterior, ¿verdad? Muchas veces me planteaba, en más de una ocasión me planteó, eh, me dijo, mira Gustavo, yo creo que nos hace falta un capítulo sobre tal cosa. Lo vamos a hacer del siguiente modo. Me explicaba un poco la idea, yo me llevaba el esquema y empezaba yo a trabajar, ¿verdad? En ese capítulo a partir de las indicaciones. Fue, digamos, un trabajo muy acompañado, en el sentido de que preparamos absolutamente todo digamos, todo el proceso, no solo el documento, sino también que fuimos preparando la defensa poco a poco, ¿verdad? Entonces, ya cuando estábamos en esas etapas, yo le presenté la propuesta de guión para la defensa, vimos la presentación, el PowerPoint, ¿verdad? Incluso practicamos un poco con preguntas y respuestas, ¿verdad? También para manejar un poco la tensión de la defensa, que la primera vez causa un poco de inquietud. Y fue, digamos, un trabajo en el cual yo tuve oportunidad de sentir que estaba tratando no ya con un profesor, sino también con estaba tratando con él en calidad de igual, ¿no? En calidad de igual en el sentido de que estábamos trabajando como dos profesionales en un área, que estaban planteando una propuesta de investigación, una propuesta de trabajo académico. ¿Cómo transcurrió la defensa? Bueno, la defensa siempre causa un poco de nervios, ¿no? al principio. Uno de las inquietudes que yo tenía eran las preguntas del comité, ¿verdad? Pero bueno, la defensa transcurrió de una forma bastante fluida. Es un acto protocolario en el sentido de que está regido por un protocolo, ¿verdad? En la defensa hay un presidente del comité que es quien determina cuáles son los pasos. Incluso hay un protocolo de presentación de los integrantes del comité, ¿verdad? Por más que uno los conozca y por más que ellos se conozcan entre sí, forma parte del protocolo hacer la presentación de quiénes son, ¿verdad? Y demás. Y en el aspecto, digamos, ya de la defensa propiamente, yo lo tomé como una oportunidad para presentar resultados, ¿verdad? Para presentar cuáles eran los puntos de partida, cuáles fueron los principales resultados, etc. Una de las cosas que pueden suceder un poco es que puede uno pensar que la defensa es una oportunidad para dar cuentas de todo lo que se puso en la tesis. Sin embargo, yo creo que ese no es el caso. La defensa fue, en mi caso, una oportunidad para presentar los resultados, para conversar sobre ellos, ¿verdad? Yo había hecho el trabajo a lo largo de unos años y entonces estaba en ese momento presentando cuáles fueron esos puntos de partida y también cuál es el aporte, ¿verdad? Yo estaba siempre pensando en, bueno, ¿qué es lo que estaba aportando al conocimiento de la literatura costarricense con ese trabajo, ¿verdad? Después vinieron las preguntas del comité, que son necesarias, ¿verdad? Y más que preguntado, yo me sentí bastante cómodo en el sentido de que sentí que estaba no respondiendo sino que estaba disertando sobre, ¿verdad? Era una oportunidad para plantear
para plantear qué era lo que yo, como autor de un trabajo, podía estar proponiendo. ¿Ves? Entonces, era eso. Eh, fue una oportunidad para plantear cuáles eran las propuestas analíticas y las propuestas de resultados que yo estaba ofreciéndole a la academia. Pudiera hablar un poco del tutor y decirle que estoy muy agradecido. Pero bueno, vamos a ver. Sobre ese punto, yo creo que a pesar de que es un trabajo que puede inquietar un poco, porque suena un poco atemorizante, un poco rimbombante, ¿no? Una tesis, ¿verdad? Uno dice, bueno, pero ¿qué cosa es esto? ¿Verdad? Tiene que ser un documento, en fin. Mira, yo creo que más allá de ese temor esperable, comprensible, yo creo que hay que tener una seguridad, y es el hecho de que si estás trabajándolo bien, si lo propusiste vos, ¿verdad? Y vas haciendo las tareas conforme te van asignando, etc., hay que estar tranquilo en el sentido de que quien más sabe dentro de ese comité es el que está redactando la tesis. Es decir, el profesor tutor, los profesores lectores, los otros dos miembros del comité pueden conocer el tema, pueden haber leído sobre ello, etc. Incluso pueden conocer el mismo texto y haberlo estudiado, pero tal vez no lo conocen con la misma profundidad con la cual lo conoce uno. ¿Ves? En el sentido de que lo pudieron haber leído, pero con el detalle con el cual yo como tesiario lo estoy leyendo, con ese detalle se encuentran cosas que posiblemente no se encuentran cuando leemos el texto solamente para un curso. ¿Ves?